si nosotros pensamos 10 años atrás, la forma en la que nosotros consumíamos películas o series de televisión dista mucho de lo que hoy en día está pasando, ¿no? ¿Recuerdan cuando iban a Mix Up o a Tower Records a comprar el box set, ¿no? de 24 o de series de HBO, ¿no? Y de pronto este paradigma y esta forma de consumir televisión ha cambiado, ¿no? Ya no tenemos que esperar cada martes a llegar a nuestra casa a las 8 de la noche a ver la serie y ya se nos hizo tarde y estamos en el tráfico. Hoy en día esto cambió, ¿no? Hoy podemos ver los 16 capítulos de una serie, ¿no? La primera temporada completa un viernes en la noche, ¿no? Y acabar a las 5 o 6 de la mañana del sábado. Y esa forma ha cambiado no solamente el negocio, ¿no? Ha cambiado también para nosotros como creadores la forma en la que nosotros tenemos ahora que escribir, que tenemos que dirigir y que tenemos que producir, ¿no? El gran reto hoy en día de los medios, de los productores, de los escritores, es poder llenar esto, ¿no? Es llenar las pantallas de contenido, ¿no? Si nosotros vemos, si vamos a un restaurante un sábado, un domingo por la tarde, el niño está en el iPad, ¿no? Viendo videos en YouTube, el papá está viendo la eliminatoria, la señora se está escribiendo con sus amigas. Es decir, hay una gran cantidad de contenido que tenemos que poner en estas pantallas, ¿no? Entonces, nosotros en Entre Líneas, que es no es una casa productora, sino es una casa de generación de contenidos, tuvimos esta visión hace un par de años de decir, nos van a estar pidiendo contenidos, hay que empezar a llenar pantallas. ¿Por qué? Porque los medios convencionales como era Televisa, como era TV Azteca, Telemundo, Caracol, etcétera, iban, no que fueran a empezar a desaparecer, sino que iban a abrir su negocio a una plataforma que ahorita se llama OTT, que es Over the Top, que son estos contenidos tipo Netflix, tipo Amazon, en donde los puedes ver en cualquier momento, ¿no? Entonces, nosotros hicimos esa previsión, ¿no? De lo que iba a pasar en el mundo de los contenidos y empezamos a generar una cartera de proyectos, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar esta conversación diciendo sobre cómo ha cambiado la forma en la que ahora consumimos y vemos televisión y vemos películas, ¿no? Creo que evidentemente ahorita platicaremos de los casos tan impactantes de lo que es Netflix o de lo que es Amazon, de lo que es Blim. Carlos nos platicará mucho de su experiencia en Blim, ¿no? Pero creo que sí tenemos que estar muy conscientes de cómo hemos cambiado como consumidores. Y de mi parte, digamos, como escritor, al momento de empezar a crear una serie, ¿no? La serie, por ejemplo, que ahorita estoy escribiendo, que ahorita platicamos, yo tengo que pensar en mi público, ¿no? Yo tengo que pensar en cómo mi público va a consumirme ese contenido, ¿no? Porque ya no es como antes. Y ahora, Carlos, ¿qué nos quieres platicar acerca de este paradigma? Bueno, les comento tantito que hablando de lo que platicábamos de innovación y disrupción, lo platicaba David hace rato, un detalle de la historia de Netflix que nadie sabe es que Reed Hastings, cuando él envisiona, o sea, ve la visión de Netflix, es en el 99 cuando vende su empresa de software y él se sienta con ingenieros en Silicon Valley y les dice que él quería hacer streaming en 1999. Y la gente le dijo, no existe la tecnología, no existe la velocidad de internet, no existe cómo hacerlo. Le dicen, por lo menos son 5 o 6 años. Entonces, en ese momento, él dice, bueno, pues yo me tengo que preparar para 5 o 6 años. Entonces, cuando el streaming de Netflix no es una consecuencia de los DVDs. Los DVDs son el vehículo que Reed Hastings utiliza para aprender a negociar contenido. Él agarra el modelo de DVDs y entabla una relación con Warner Brothers, con Disney, con NBC, con Viacom, con todos los productores de contenido de Estados Unidos y empieza. Entonces, pues realmente este cuate traía en la mente disruptir la manera de ver entretenimiento, pues estamos hablando casi hace 18 años. Y la realidad es que ya no es el futuro, o sea, ya es el pasado. Netflix lleva 10, 11 años haciendo streaming, están en 190 países y hablando específicamente de América Latina y obviamente siendo una zona geográfica que no es tan avanzada tecnológicamente o tan rica como otros lugares en el mundo,
la televisión lineal, como la conocemos linealmente, sigue siendo muy poderosa y va a seguir siendo muy poderosa, sobre todo en nuestros países de América Latina. La televisión abierta sigue siendo un medio de entretenimiento para las masas. Aunque nosotros aquí presentes y la clase A y la clase B+, ya vea mucho menos televisión lineal, las masas, nuestros 250, 300 millones de gente que son segmento C, siguen entreteniéndose en la televisión. A lo mejor no como lo hacían antes, a lo mejor los hijos de esas familias clase C y empiezan a ver este tipo de servicios, a lo mejor ven YouTube, que es gratis, porque también pues, tener, o sea, una suscripción de 120 pesos, 130 pesos, pues también pues hay gente que no lo tiene y sobre todo en nuestros países. Pero definitivamente es un paradigma que ya sucedió. Ahora, como bien decía David, es un paradigma que no está cambiando, está cambiando para un contenido cada vez más sofisticado y mejor. No porque veamos un contenido en una pantalla chica, significa que queremos ver un contenido de mala calidad o una historia mal contada. O sea, hay videos en YouTube de un bebé riéndose que tiene 1 millón de views o 2 millones de views. Eso sirve para un instante, pero todos nosotros queremos siempre mejor contenido, mejores historias, mejor producidas, mejor escritas, y eso se está dando claramente. En México creo que es récord ahorita, y ustedes deben saber también muy bien y mejor que yo, ahorita hay en México produciéndose a lo mejor como 30 series en español. Eso no sucedía, nunca había sucedido. Realmente la producción de audiovisual en México y sobre todo en los países de América Latina era controlada por los broadcasters, o sea, las televisoras abiertas, RCN, Caracol en Colombia, América TV, Mega en Chile, o sea, realmente estaban controlados por los broadcasters. Ahorita ya hay empresas colombianas que están abriendo oficinas en México, ya abrieron, Telemundo está abriendo oficinas en México, Sony abrió oficinas en México, en Colombia, en muchísimas partes de América Latina. Está floreciendo la creación de contenido, porque ahora ya no hay que alimentar nada más un canal o 2 o 3 canales, hay que alimentar todas estas nuevas plataformas, y es una oportunidad de negocio en la creación de contenido. Y curiosamente las nuevas plataformas realmente no son negocios ahorita ni son negocios a corto plazo. Netflix está haciendo streaming desde el 2007 y hace 1 año y medio puso su primer utilidad positiva. O sea, llevan 10 años invirtiendo y perdiendo dinero en una plataforma que ahorita tiene 105 millones. Blim, el proyecto que yo lancé y lideré, pues era un proyecto que iba a ser rentable a 5 o 6 años, pero para recuperar la inversión iba a ser, o sea, son inversiones muy grandes a largo plazo en tecnología, en contenido, y donde sí hay una oportunidad, que es un panel de negocios en la creación de contenido. Hay mucha oportunidad de crear buen contenido y estas plataformas definitivamente están pagando por contenido de calidad y contenido relevante. Bueno, ahora vamos a seguir en la siguiente pregunta, pero que ya Carlos acaba de entrar en el tema de Netflix, ¿no? Netflix como un fenómeno, pues un fenómeno de plataforma que, como decía Carlos, ya son 105 millones de usuarios de Netflix, y también lo importante de esto es ver que Netflix, por ejemplo, en 2016 tuvo ingresos de $8.200 millones, y para este 2017 ha invertido $6.000 millones en contenidos. O sea, es una inversión muy, muy fuerte, y por ahí podemos ver que los números, por eso nos decías que casi no tiene utilidad, ¿no? Netflix en México está dividido, es el número 1 en usuarios, que tiene como 64%, luego le sigue Claro Video con 24%, y luego le sigue Blim con 6%. El de Claro Video te lo cobran no sé si ustedes los que tienen Telmex, te lo cobran con Telmex, ahí viene unido, entonces realmente Netflix es el que más ha ganado sus usuarios y Blim. Pero bueno, ahora, ¿qué más quieren hablar de este
fenómeno que es Netflix? ¿Qué quieren Mira, agregar? creo que lo que es muy importante en el fenómeno de Netflix es el tratar de entender en dónde está el éxito de Netflix, más allá de los números, ¿no? O sea, que evidentemente son importantes, pero es cómo Netflix se pudo posicionar como esta gran empresa de contenidos, ¿no? Viendo un mapa, ¿no?, que analizábamos, pues prácticamente está en todo el mundo, ¿no? Creo que Netflix lo que hizo fue tomar un riesgo muy importante y pasar de ser esta compañía que te rentaba DVDs y te los llevaba a la puerta de tu casa a producir sus propios contenidos, ¿no? Creo que ha sido una empresa que ha roto poco a poco estos esquemas y creo que una de las grandes ventajas que tuvo Netflix en esta consolidación de empresa importante de contenidos fue con una serie, ¿no?, que muchos de ustedes seguramente vieron y que siguen viendo, que fue House of Cards, ¿no? El fenómeno de House of Cards se convirtió en algo fundamental para un negocio como Netflix, ¿no? Porque todo mundo hablaba de House of Cards y todo mundo quería ver House of Cards, pero para poderla ver y para poder tener acceso a lo que todo el mundo en la oficina estaba hablando, oye, ya viste lo que está haciendo Kevin Spacey, tenías que forzosamente tener Netflix. Entonces, es increíble cómo en este negocio un buen contenido puede hacer que esto explote de manera exponencial, ¿no? Creo que todas las nuevas plataformas que hoy en día se empiezan a generar, ¿no?, porque por ahí está Amazon, retomamos el tema de Blim, Telemundo está haciendo su OTT, bueno, Disney acaba de retirar, todavía no retira su contenido de Netflix, pero acaba de ya no renovar el contrato con Netflix y ellos van a generar su propia plataforma y todos están buscando, o todos estamos buscando, generar nuestro House of Cards, ¿no? Yo siempre digo que Netflix tiene el efecto de House of Cards porque sin no hubiera sido posible consolidarse en lo que es hoy en día, ¿no? A nosotros, ahorita en la comida platicábamos, ¿no?, que a nosotros como creadores, como escritores, como directores, pues, ¿qué representa Netflix para nosotros? Para nosotros Netflix ahorita es como el gran objetivo, ¿no? O sea, es como the big goal. O sea, todos queremos llegar a Netflix, ¿no? Todos queremos que nuestros contenidos estén ahí. Es curioso, hace 5 o 6 años uno decía, yo quiero que mi película esté en pantalla, ¿no? O sea, yo quiero estar en el cine y que haya una premiere y que la gente vaya. Hoy en día yo quiero que esté en Netflix, ¿no? Porque... Sí, yo te interrumpo, incluso Netflix llega a ser una de las ventanas más importantes y estas plataformas más allá que la taquilla, ¿no? Claro, sí, porque la recuperación, digamos, y la exposición que tienes es continua, ¿no? O sea, en el cine tú estás 3, 4 semanas y bien te va y después, bueno, pues se va diluyendo, ¿no? Pero en Netflix, pues tú estás todo el tiempo, ¿no? O sea, constantemente estás ahí durante un periodo, pues bastante largo de tiempo, ¿no? Entonces, que por cierto no te pagan por vez que te ven, sino son contratos fijos. Es un contrato fijo, pero ¿no? son las ventanas que sustituyeron a lo que antes era el DVD. Exactamente. Sí. Mira, hablando de esto de Netflix, si analizas desde el punto de vista de negocio, la razón por la que Netflix hizo su primera temporada de House of Cards es porque los primeros 5 años de Netflix, el 100% de su contenido es licenciado de terceros. ¿Eso qué significa? Que el futuro de tu compañía está en manos de 5 personas. El CEO de Disney, el CEO de NBC, el CEO de Warner Brothers. Durante 5 años, estas 5 personas, estos 5 o 6 estudios, si cuentas a un Lionsgate, tenían el poder o no de destruir o no Netflix. Porque si ninguno le hubiera licenciado contenido, no había plataforma, o sea, Netflix no hubiera superado, no hubiera subsistido. Entonces Netflix desde el principio se da cuenta que la única manera en donde puede mitigar el riesgo de depender de terceros es siendo su propio creador de contenido. Y ahí es cuando viene lo que Netflix ha dicho, que Netflix desde el principio tiene que convertirse en un HBO más rápido que un HBO se puede convertir en un Netflix. Y esto lo llevan diciendo hace 8 años. Entonces, y también el modelo de negocio cambia cuando todos los productores de contenido en Estados Unidos vivían
por el rating semanal de los networks. Entonces, cuando llegaba una serie y la pichaban una serie, House, Grey's Anatomy, las series que salen en los networks gringos, siempre el modelo funciona que en los primeros 3 episodios tienen que estar grabados y van grabando el 4, el 5, el 6, el 7, un mes, 5 semanas antes de aire. Y el network tiene la opción absoluta de sacarlo del aire. Entonces, cuando llega un Netflix y le dice a los grandes productores como David Lynch, que es el que hace House of Cards, y le dice, tu visión yo te la compro, y le da dinero para hacer 13 episodios, entonces tú como productor quieres que tu serie se lleve a cabo en 13 episodios. Entonces es un cambio muy importante que Netflix hace en el modelo de negocio, porque ya no estás a merced de que pues, en la competencia en CBS hubo algo más fuerte que en NBC, y el de NBC, el horario de las 7 de la noche no le dio suficiente carry a esa serie, entonces esa serie no tuvo los millones de views que necesitaban, y el network toma una decisión de cancelar esa serie. Aquí se hacen los 3 episodios, se pone en una plataforma, se empieza a medir cuántos lo vieron el primer día, cuántos en el segundo día, cuánta gente acabó. Hay competencias de que quién dice quién acabó primero House of Cards. Lo pone a las 5 de la tarde y es increíble que si cuentas los 50 minutos o 47 minutos de la serie, hay alguien que postea literalmente 12 horas después que ya acabó de ver la 5ª temporada de House of Cards. Entonces es un cambio muy importante en el consumo, en las oportunidades para los productores. Yo te preguntaría, Carlos, digo, en base a tu experiencia, el tema de, por ejemplo, de cuando tú vas a sacar una serie en Blim, una vez me contaste que tuviste esa dificultad de que se adelantaban, la televisora quería poner la serie 2 semanas después de... Pues mira, Cuéntanos. Una situación pues, con la que yo me enfrenté y con la que parte de lo que hablaba David hace rato también es la parte de innovación y disrupción. En un principio, en papel, Blim iba a estrenar todas las nuevas producciones de Televisa, excepto las novelas, típicas novelas de Canal 2. De Canal 2, drama, 8 o 9 de la noche. Ese era lo óptimo, esa era cómo se había diseñado el business plan. Y obviamente cuando empieza a tener tracción Blim, pues hay un área de la compañía contra otra área de la compañía, y nosotros promocionamos series que eran como exclusivas, que iban a ser exclusivas año y medio en Blim. Empezaron a salir a las 2 semanas o a las 3 semanas, empezaron a salir en televisión abierta, con lo cual pues, obviamente perdimos mucha credibilidad, porque la gente decía, pues ¿para qué pago si lo puedo ver gratis en televisión abierta? Entonces, pues sí, es un tema de una gran empresa legacy, que lo mismo se van a empezar a enfrentar, por ejemplo, Disney. Si Disney no va a ponerle nada a Netflix, pues obviamente va a tener que empezar a decidir sus propias plataformas, su propio ventaneo. Y pues sí, yo calculo que Netflix le debe estar pagando a Disney como 800 o 1,000 millones de dólares al año por su contenido. Entonces, la decisión de Bob Iger, que es el CEO de Disney, de a partir del 2019 no tener $1 billón de ingreso, pues tiene que tener una muy buena idea, o por lo menos un plan de 2019 a 2024, de qué va a hacer con su contenido en sus propias plataformas. Con lo cual, hace rato también platicamos y les hago una pregunta que se cuestionen. ¿Qué pasaría? O sea, y no está nada escrito. O sea, la verdad es que, y yo admiro mucho a Netflix, y mis comentarios no son porque fui competidor de Netflix 5 años en el mercado, sino ¿cuál es el futuro de Netflix si los 5 estudios toman la misma decisión que Disney? Exacto. Si a partir del 2019 no hay House, Lost, Once Upon a Time, las series de Marvel, las películas de Disney, no está Star Wars, no está Warner Brothers, CBS, NBC, Claro, si no hay ningún contenido de los estudios en Netflix, ¿qué es Netflix a partir de 2019-2020?
puede subsistir con 105 millones o logrará mantener esos 105 millones con House of Cards, Orange is the New Black, Love, Sí. las originales, o va a haber o nos vamos a volver a acomodar de alguna manera. Sí. Esto nos lleva al tema de que si imaginemos nosotros dentro de unos años en nuestro iPhone que tengamos la plataforma de Disney, la de Netflix o varias más, realmente, digo, yo les preguntaría a ustedes, ¿es factible que uno esté pagando por 5 plataformas o uno se va a quedar nada más pagando una? Mira, yo creo que un poco contestando, ¿no?, a este cuestionamiento que Carlos nos lanza, creo que el primer camino y que ya empieza a aparecer es precisamente el de la creación de contenidos originales, ¿no? O sea, por algo Netflix empieza a producir sus propias series, sus propias películas, porque en un momento, no sé si en 4, 5 o 10 años, se va a quedar sin contenido de los demás networks, ¿no? Entonces, la primera respuesta inmediata de Netflix va a ser esta, ¿no? El producir su propio contenido. Yo creo que efectivamente llegará un momento en el que traigamos en los teléfonos quizá no todas las plataformas, pero sí paquetes en donde están todas las plataformas, ¿no? Entonces, de pronto habrá a lo mejor una empresa de telecomunicaciones, ¿no?, de teléfonos AT&T, que te va a decir, si tú contratas tu paquete conmigo, yo te voy a ofrecer Netflix, Claro Video y Amazon, ¿no?, en un mismo paquete. Entonces creo que el consumo de los contenidos va a seguir cambiando de una manera revolucionaria, ¿no? Y creo que para allá vamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchos de nosotros ya pues tenemos la aplicación de Amazon, o tenemos Hulu, o tenemos el famoso Roku. Es decir, ya la forma en la que empezamos a agrupar este consumo de contenidos pues empieza a ser de una manera más dinámica, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran apuesta de estas plataformas, que es crear sus propios contenidos. Hay un tema que no hemos platicado tanto, que es el caso de Amazon. Amazon, a pesar de que no se compare en números con Netflix, ¿no? O sea, Amazon es casi un lujo, ¿no? O sea, porque somos muy pocos usuarios los que vemos Amazon, pero lo que hace es que empieza también a generar sus propios contenidos y empieza a romper paradigmas en el cine y en la televisión. No sé si recuerdan, pero el año pasado, en la entrega de los Óscares, hubo una gran polémica porque una película de Amazon Studios se había colado entre las nominadas, sí, ¿no? Y ganó el premio al mejor guión, que fue Manchester by the Sea. Entonces decían, ¿cómo es posible que una producción que no pasó por los estándares cotidianos de una producción, pues está compitiendo contra nosotros, ¿no? Entonces creo que la producción original es lo que va a sostener a estas compañías, ¿no? Sí, bueno, entonces esa pregunta de por qué invertir en los contenidos, no sé qué nos quieras más agregar sobre eso, Carlos. Pues mira, antes de esa, yo definitivamente, y creo que es muy claro que sí hay un valor en la agregación. O sea, desde que se hizo el cable, si nos hubieran ofrecido todos los canales por separado, pues no hubiera funcionado. O sea, sí hay valor en la agregación. Y como bien dices, si ahorita tuviéramos que escoger entre 5 apps, las de los 5 estudios principales de Estados Unidos, y cada una vale $3, pues para ver todo ese contenido tenemos que pagar $15, contra los $9 que cuesta ahorita Netflix. O sea, definitivamente hay simpleza. Tienes que dar 5 veces tu email, 5 veces tu tarjeta de crédito, y definitivamente hay un valor en la agregación. Ahora, ¿cómo se hace esa agregación? Todavía no está muy clara qué vaya a pasar. El primero que está separando de Netflix es Disney, y aparte está un Amazon, pero aparte yo le llamo que es una relación, los estudios son bipolares desde mi punto de vista, porque 4 estudios de Hollywood son dueños de Hulu en Estados Unidos. Entonces, los mismos estudios que le venden a Netflix pusieron Hulu, que ahorita tiene 15 millones de suscriptores, y siguen debatiéndose qué darle a Hulu, si le van a dar lo mismo a Hulu que Netflix. Entonces, yo creo que va a haber muchos cambios, y yo creo que también algo que no hemos platicado, que es muy trascendental, es los cambios también en la industria del cable. Ahorita, y lo que yo decía, ahorita realmente lo que se llama cord cutting, que se ha dado en Estados Unidos, no tan rápido como se esperaba, que es la gente de plano corte su cable y lo único que se quede es con internet para poder ver un Netflix y ya recibir sus noticias en cualquier Bloomberg.com, CNN.
y estar buscando esas noticias que ya son gratis, y los deportes buscarlos en un bar, porque ya se está dando eso, no tan rápido como se esperaba. Yo creo que va a haber también muchos cambios ahí, y sobre todo los vamos a ver en América Latina, repito, porque televisión abierta va a seguir siendo dominante los siguientes 5 a 10 años en nuestros países de América Latina por nuestras idiosincrasias de nuestras economías, y también los paquetes de cable. Yo creo que va a llegar un momento en que podamos escoger canales a la carta y que te cuesten 15, 18, 20 dólares y tú quieres 4 canales. O ESPN, o sea, si hay un valor en la agregación, y si ya hay una cablera que está cobrándole a los usuarios y tú te puedes montar en ese mecanismo, sí hay un valor, porque aparte estas plataformas requieren una bancarización, y la verdad es que más del 70% de América Latina no está bancarizado. Entonces, y las cableras ya tienen un mecanismo de cobro a millones de usuarios en América Latina. Entonces, yo creo que va a haber muchas mezclas entre plataformas OTT que se alían con Telco, como decía David, los AT&T, los Movistar, en Millicom, Tigo, todos en América Latina. Las cableras también van a jugar un papel importante, y va a haber, pues ahora sí que muchas combinaciones en la parte de agregación. Sí, porque todavía los números en América Latina no son muy altos de suscriptores a Netflix, ¿no? Brasil es el 1, México el 2, pero todavía son números de 2 o 3 millones, son números muy bajos. Pues, híjole, yo no creía tan bajos. Los números que nosotros estimamos están alrededor de 5 millones en México, 8 millones en Brasil, 1 millón en Colombia, como 750 en Argentina, 750 en Chile. O sea, ya estamos hablando de por lo menos debe tener como 15 millones, 15, 16 millones en América Latina. Ahora, Netflix siempre entra en nuestros países top-down, siempre va a entrar en el segmento A primero, que son los bancarizados, y sobre todo hay un tema también, ya cuando entras a los detalles del negocio, la parte de tarjetas de débito contra crédito. Las tarjetas de crédito son una fracción de las tarjetas de débito. Y las tarjetas de débito, igual, ya muchos detalles para esta conversación, pero las tarjetas de débito, prácticamente el 95% de las tarjetas de crédito nacen bloqueadas para transacciones en Internet. Por seguridad de los bancos y del usuario que tiene una tarjeta de crédito con sus ahorros ahí en esa tarjeta. Entonces, sí, todavía va a haber mucho valor en las cableras y en cómo sea la agregación con las plataformas, y quién le pueda cobrar al usuario, quién le puede cobrar al usuario final. Bueno, sí. Ahora, hay un tema importante aquí, ¿no? O sea, que de pronto estamos platicando sobre lo que ya está ocurriendo, ¿no? Y creo que lo que es interesante y es positivo de todo este tema es que nosotros, ¿no? O sea, los que somos usuarios de estas plataformas, tenemos una gran ventaja, que es podemos decidir qué contenido vemos, ¿no? Y creo que ese es un tema que pocas veces estamos analizando, ¿no? Antes estábamos acostumbrados en el tema de la televisión nacional a que había estos 4 canales y era lo que podías ver, ¿no? Y de pronto empiezan a llegar estas plataformas, y tú como usuario puedes decidir qué es lo que ves y qué es lo que no ves, ¿no? Y un tema que a mí me parece fundamental dentro de estos negocios es el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar viendo, ayer lo platicábamos, ¿no? 4 series al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es que tengo que echarme toda la telenovela de 250 capítulos, sino que ahora yo puedo estar viendo 2 capítulos de Narcos y luego veo Breaking Bad y luego veo otras. Sí. No, o sea, entonces esta cuestión lo único que hace es que la calidad de las producciones tengan que ser mejores, porque entonces ahora el público va a exigir poder ver más cosas. Y eso es un tema que creo que como usuarios, ¿no? Más allá de creadores, sino los que estamos aquí, que tenemos acceso a las plataformas, pues tenemos que agradecer. Y esto nos llevaría a la otra pregunta, que es, ¿qué es lo que quiere ver el consumidor, ¿no? Nosotros ya tuvimos las veces que nos hemos juntado, lo discutimos, y hay oposición de ideas, ¿no? Por un lado nos dicen que, por ejemplo, el ejemplo de México, que México, en general, la gente quiere ver una comedia romántica y películas de terror. Y sin embargo, y las de acción y las otras películas, las de drama, están abajo.
En Estados Unidos las de acción y las de drama están un poco arriba y la de terror no tanto como en México. Sí. Pero Carlos nos decía algo, me acuerdo que muy interesante, nos decía que no. O sea, la gente que ve, por ejemplo, películas y series puede ver un poco de todo, ¿no? ¿Qué nos quieres decir al respecto? Yo creo que... ¿O realmente crees que hay esa escala de contenidos? Mira, yo creo que en términos generales, y por experiencia también de muchos años de comprar contenido, yo sí creo, y principalmente puedo hablar de México, yo creo que se puede traducir para América Latina, pero yo sí creo que México le gusta mucho la comedia, porque pues, realmente la gente, la gran masa de México, pues están 1 hora y media en camión, van a su oficina, están en un escritorio, su vida, luego se aventan a lo mejor 2 horas en camión de regreso a su casa y somos una sociedad, somos un país pobre y el liberarte en el entretenimiento, no quieres ver más drama en tu vida, sino quieres reírte y quieres divertirte. Yo creo que por eso todos los récords de box office en México de las películas han sido de comedia. Y yo creo que eso se podría traducir mucho en América Latina. Pero también creo que, y se puede ver ya cuando tienes Big Data y cuando tienes una plataforma on demand, cómo se comportan en los días de la semana. Yo creo que como seres humanos y como gente que le gusta ver el contenido, pues, y voy a un hipotético, de lunes a viernes a lo mejor quieres ver algo más light porque estás yendo a chambear y estás yendo a trabajar y llegas en la noche y ves una serie, 2 episodios de algo de comedia. A lo mejor el viernes ves una serie más fuerte, más de drama, a lo mejor el sábado una película de terror. Y somos entes que están migrando en la necesidad que tienes desde un punto de vista emocional. O sea, el contenido es el que hace el vínculo emocional con el viewer. O sea, son vínculos emocionales, no son tanto racionales. Tú vas a ver al cine desde el punto de vista, a menos que no fuera la premiere que quieres ver de Star Wars, pero tú vas al cine dependiendo de un vínculo emocional, de humor, de sentimiento de qué tienes. Yo creo que eso va a seguir sin duda. ¿Eso es un paradigma para los mercadólogos o las investigaciones de qué géneros funcionan y qué no? Sí. Mira, sí, es un paradigma, pero yo creo que por eso pues también depende de... La gente que sabe hacer terror va a seguir haciendo terror, pero la gente que quiere hacer una película, hablando de lo que decíamos del modelo de negocio. El modelo de negocio de la creación de contenido, yo creo que es un negocio, y lo platicábamos ayer, es un negocio de portafolio. Sí. Nunca le recomendaría a nadie que hiciera una inversión en una película o una serie una sola vez, porque la probabilidad de que te vaya mal es altísima. Realmente el modelo de negocio es invertir en diferentes géneros, con diferentes budgets de producción, para que en el agregado tengas un retorno en tu inversión aceptable para el nivel de riesgo que quieres poner. Entonces, pues eso va a seguir siendo. Eso va a seguir siendo, y yo creo que por eso mucha gente ha perdido mucho dinero en el cine, porque apuesta una sola vez creyendo que pues, era una película de comedia. Ahora, Jordi, yo creo que dentro de esta pregunta, ¿no? que hacías sobre qué quiere ver el público, exacto, creo que estamos hoy en día en un momento muy particular, en un momento que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Evidentemente hay números que nos establecen que en películas, sobre todo el terror y la comedia, siguen siendo los géneros por excelencia, ¿no? Pero creo que hoy en día nos estamos enfrentando, justamente estamos en este puente del cambio, ¿no? A mí me ha tocado como creador, como escritor y como productor ir a muchas reuniones con televisoras y con networks, y es de verdad muy bipolar lo que sucede allá adentro, ¿no? Porque en la mañana es, ¿sabes qué? Queremos comedia romántica porque estamos seguros que Eugenio Derbez va a ser quien nos reviente la taquilla. En la tarde recibes una llamada, ¿sabes qué? No es comedia romántica, es thriller, porque entonces la gente ahora quiere thriller. Y en la noche es terror. Entonces tú como escritor y como creador estás en la locura de qué les va a gustar. Y la respuesta hoy en día es no sabemos. Nadie hubiera pensado que una serie como 13 Reasons Why hubiera sido un éxito.
nadie lo pensaba. O sea, no estaba presupuestado que una serie basada en una novela juvenil casi teen iba a ser el éxito que fue, ¿no? Stranger Things. Nadie imaginaba que la melancolía de los 80 iba a hacer que Stranger Things se convirtiera en el hitazo que se convirtió, ¿no? Y por otro lado hay series que pensaban, o películas que pensaban que iban a ser los grandes sucesos y el público terminó por no conectar con ellas, ¿no? Entonces creo que además tiene que ver con un tema generacional que estamos viviendo. Entonces, digo, obviamente para nosotros como creadores trabajo hay mucho y chamba hay mucha y eso siempre es positivo, ¿no? La cuestión aquí es la poca claridad que puede haber de parte del consumidor. Y se lo repito, ¿no? Ustedes como consumidor piensen, están viendo YouTube o están viendo Netflix y de pronto están viendo una serie y a un ladito ya les pusieron, también te podría interesar tal, abandonas la serie que estabas viendo y te vas a la otra, ¿no? Entonces, eso hay que empezar nosotros como creadores también a tomarlo en cuenta. Sí, o sea, tú hablas de que hay una que siempre te aparece porque ya o sea, el sistema a través, ¿no? te va localizando y te va poniendo como consumidor las películas que debes de ver en base a tu experiencia pasada. ¿Qué es este famoso algoritmo de consumo, ¿no? Dependiendo de los temas o de los tonos que tú vas viendo, ellos te van poniendo sugerencias, ¿no? ¿Te interesó Narcos? Es probable que tengas un 99% de match de que te guste El Chapo, ¿no? Entonces, pues dices, voy a empezar a ver ahora esta serie. Sin embargo, hay un factor que también ya lo estuvimos hablando, que es el boca a boca. O sea, sigue habiendo una parte humana en este mundo de tanta tecnología que el logaritmo no lo puede, no todo lo puede resolver. Y lo que decía Carlos, la parte emocional. A lo mejor el logaritmo a nivel, este algoritmo a nivel racional te dice, tú debes de ver esta serie, pero emocionalmente hoy tienes ganas de ver una comedia romántica y ponerte a llorar, ¿no? Bueno, esto nos lleva ya tenemos 2 preguntas más y luego nos gustaría también tener preguntas y respuestas de ustedes o comentarios sobre estas nuevas plataformas y el futuro del cine. Cabe decir nada más que el cine se ha digitalizado. A mí me tocó empezar filmando con 35 milímetros o 16 milímetros todavía películas y filmé, bueno, una que les comentaré luego, en 2011 ya de las primeras películas mexicanas filmadas digital con una cámara ARRI, la primera vez que llegó a México. Bueno, ¿qué ocurre lo que ocurre en la televisión se puede replicar en el cine y hacia dónde va la producción y distribución del cine ya específico, pasando más allá que de las series? Mira, yo creo que el cine va a tomar el mismo camino o muy parecido, su camino será muy parecido al de las series de televisión. Creo que efectivamente, como dices, ¿no? La digitalización del cine, el hecho de que sea un proceso más barato, ha hecho que se produzcan una gran cantidad de películas, ¿no? Y que entonces de pronto lo que les decía al principio, el sueño de un director o de un productor de cine ya no es estar en la pantalla theatrical, ¿no? O sea, de un cine, sino decir, yo sé que a lo mejor a través de una plataforma puedo ser más visto. Ahora, ojo, hay que tener cuidado con esto porque efectivamente, al menos en México, y sé que sucede muy parecido en Latinoamérica, en Argentina y en Colombia pasa algo muy parecido, se producen más películas al año que lo que se producía hace 5 o 10 años. El gran problema es en dónde está el tema de la calidad de las películas, ¿no? Porque muchas veces la cantidad nos puede meter el pie en el tema de la calidad, ¿no? Yo creo que definitivamente el tema del cine va para allá. Les decía hace ratito lo que pasó con esta película de Manchester by the Sea. El año pasado en el Festival de Cannes, las autoridades del festival establecieron que para poder presentar una película en el Festival de Cannes no podía venir de una plataforma digital, ¿no? Sino que primero tenía que haber sido exhibida en un cine, ¿no? O sea, obviamente los productores, los exhibidores, sobre todo las cadenas de cine, pues hay un temor de que su negocio cambie, ¿no? Y es un temor real porque las situaciones y la realidad ya está ahí, ¿no? Entonces, creo que se viene un futuro muy interesante para todos los involucrados en este proceso, ¿no? No solo a la parte de creadores, también a la parte de inversionistas, a la parte de financieros, porque se empieza a convertir en un negocio más atractivo para todos. Atractivo. Bueno, pues ya vamos a hablar nada más brevemente de los casos personales, o sea, en el tema de producción de contenidos, y ya pasaremos a comentarios o preguntas, ¿no?
Por mi parte, yo nada más les voy a explicar un poco cómo funciona en México el tema de filmación. En IMCINE hay unos incentivos fiscales que uno puede obtener el 80% de la producción de la película, del capital, a través de este estímulo fiscal, y el 20% es capital privado. Entras en un concurso que hay en IMCINE y si resultas ganador, que varios resultan ganadores, puedes producir tu película. En Europa funciona diferente. En Francia, por ejemplo, son las televisoras las que aportan un porcentaje de dinero que luego el Instituto de Cine puede otorgar para hacer películas. Pero este incentivo del cine en México entró en el 2006, cuando inició Calderón, realmente cambió la producción de cine. Antes hacía 9, 10 películas en México al año y hoy se hacen arriba de 100, 120 películas. Entonces, realmente ya hay una producción de cine mexicana. Quizá no estamos en los niveles de los años 40, cuando el gran cine de oro mexicano. La verdad sería interesante luego saber cómo se hace en otras partes de Latinoamérica estas producciones, si también tienen incentivos o no. En Colombia tienen un incentivo muy parecido al de México. Entonces no sé si es nosotros que cuando yo hice la película de Canela y todas hemos trabajado con estos incentivos. No sé qué nos quieres platicar, David, de esto y también de cómo se produce una serie, ¿no? Sí, mira, yo lo que les puedo platicar un poquito es acerca de esta experiencia que estoy pasando, ¿no? con la creación de esta serie para Fox Internacional. Pues que de pronto cuando nosotros creábamos una serie de televisión, para mí como autor, yo necesitaba ir entregando capítulos para que ellos los fueran aprobando y se empezaran a levantar las filmaciones, ¿no? De pronto me topé precisamente con este cambio que una empresa tan importante como Fox estaba pasando, porque Fox lo que quiere ahorita es ya no ser un referente de las cableras, o sea, ya como canal de cable su rating que genera es muy poco, ¿no? Entonces ellos van a mudarse también a esta parte de las plataformas digitales. Yo estoy escribiendo una serie que, como les decía Jordi al principio, se llama Infidel. Es la historia de Fidel Castro narrada por sus mujeres. Y bueno, son 2 temporadas de 8 capítulos y a mí me pidieron entregar la primera temporada completa, ¿no? Porque a nivel de producción ellos no querían tener los 3 primeros capítulos para ver si les funcionaba o no. Ellos ya querían los 8 capítulos, ¿no? Entonces, como les decía, para uno como creador han empezado a cambiar también las formas de trabajo y hay que irse adaptando a esto, ¿no? Curioso, por ejemplo, lo que dices ahorita de los incentivos fiscales. Hace un año el mismo IMCINE promovió un incentivo muy parecido al del cine para series de televisión. Entonces ahora también ya puedes solicitar dinero fiscal no solamente para películas, sino para series de televisión. Entonces va a funcionar muy parecido a lo que pasa con el cine. Si tú quisieras agregar algo sobre este tema de creación de contenidos. Pues mira, aquí mi comentario es que yo creo que, como pues dicen, si hay un incentivo fiscal y el gobierno tiene que meter, es porque algo no está bien. La verdad es que si puedes destinar recursos de impuestos para un modelo de negocio como el cine, algo está mal. Y creo que ha habido malas prácticas en la utilización en México. No puedo hablar de otros países, pero hay productores que ya se aprendieron el caminito, y me refiero al caminito es que ya saben qué tipo de guión meter al concurso fiscal, en donde pues ya saben que con un guión light, que no sea muy conflictivo, lo van a aprobar para que les den el 80% de la producción. Ahí meten un fee de productor de 3 millones de pesos para esta persona, pues 3 millones de pesos son $150,000, pues es un buen sueldo. Puede pegar bien en la taquilla y recuperar un poco más de dinero. Y yo creo que de esas 100 películas, pues si hacemos la ley de Pareto de 80-20, pues a lo mejor el 80% es basura. Y a lo mejor sí hay 20 buenas que pues a lo mejor deben estar financiadas al 100% y con muchísimos más recursos, y estas 80 películas están pues ahora sí que minando un poco el tema. Y con lo de la producción, o sea, con los incentivos de las series, pues lo único que espero es que no suceda lo mismo, ¿no? De que nos aprendamos el caminito y pues haces una serie
y en vez de gastarte los 3, 4 millones de pesos en episodio, te gastes dos y te metas uno a la bolsa. Entonces, yo creo que siempre en este tipo de mecanismos hay que tener cuidado por ese tipo de abusos que se pueden dar. Sí, es decir, tiene la contraparte de los que tratan de aprovecharse, pero también la otra parte que ya hay una industria más robusta, más fuerte, que antes no existía. Realmente México había perdido esa industria del cine. Sí, y más allá de una industria más robusta, yo creo que más heterogénea, ¿no? O sea, ya hay muchos tipos de productores, ¿no? Y muchos estilos de producción. Entonces, eso evidentemente enriquece a los contenidos y a las empresas. Sí, exactamente. Pues bueno, no sé si ya terminamos nuestro panel. Esto lo dejamos abierto a preguntas y comentarios. Adelante. ¿Sí se oye? Esta es una pregunta para Carlos. ¿Tú le ves futuro a Blim? ¿Le ves futuro a Blim? Está compitiendo contra Netflix, que dices que tiene un presupuesto de contenido de 6,000 millones, ya está haciendo producciones mexicanas, compra los derechos de las casas de cine por otros miles de millones. ¿Cómo le va a hacer Blim para competir con empresas como Netflix y como Amazon? Y encima, lo que tú mencionabas, que también hay conflictos internos en Televisa porque Blim compite con la televisión abierta. ¿Cómo va a ser un negocio Blim? Mira, está fácil la respuesta porque la llevo contestando 5 años y durante los últimos 4 todos los días. Mira, primero que nada, y me costó trabajo, pero yo tuve que sacar Blim de Televisa. Yo una de las primeras cosas que dije que, ya nació bien el bebé. Ahora, está difícil la competencia, sí, y te voy a explicar, pero primero te digo, yo tuve que sacar Blim de Televisa por lo mismo. No había manera de que naciera adentro. La oficina de Blim y de antes Veo lleva 5 años fuera de las oficinas, de cualquiera de las oficinas importantes de Televisa. Entonces, sí se puede. Ahora bien, tienes que entender que no puedes competir en la cancha de Netflix. Si quieres ser todo, o sea, general entertainment, vamos a llamarle así, pues Netflix siempre te va a ganar porque tiene mucho más dinero, mucho más poder adquisitivo, mejor tecnología. Entonces, realmente, Blim tiene que ser un producto complementario y no sustituto. Ahorita Blim tiene el 90% del cine mexicano. Netflix prácticamente, y se le va a ir secando en lo que resta de los siguientes 12 meses el cine que estaba licenciado del cine mexicano. Las producciones que ha producido Netflix mexicanas, voy a hablar del mercado mexicano ahorita, realmente solamente es Club de Cuervos. Club de Cuervos, sí. Es la única. Y con una capacidad de producción, en Blim tenemos un pipeline de 13 series originales para Blim. Y si dentro de esa estrategia haces una alianza con Telemundo, que es el segundo productor en español del mundo, y ves que puedes competir en un producto de nicho, de originalmente producido en español, entre México y Estados Unidos, y te enfocas en el mercado de Norteamérica, y tienes una estrategia de precio, entonces sí la gente puede tener Netflix y Blim. Yo nunca pretendí que fuera una cuestión de cuál tener, o uno o el otro, porque definitivamente una carrera contra ellos, tienen mejor tecnología y muchísimo más dinero y más experiencia. Entonces hay que dirigirlo. Ahora, hablando de América Latina, el contenido de Televisa y de Telemundo es poderoso en Centroamérica, principalmente en Centroamérica, Perú y Chile, no tanto, o sea, va bajando la importancia del contenido de Telemundo y de Televisa. En Colombia, si no haces algo con RCN y Caracol, pues está muy complicado, porque si Caracol y RCN le ven el contenido de Caracol y RCN a Netflix en Colombia, pues entonces ¿cómo compite un Blim? Entonces, sí ha habido pláticas y siguen habiendo pláticas. Yo ya no te podré decir qué ha pasado en los últimos 3 meses, pero
hay pláticas con los productores de contenido en cada uno de estos países importantes para poder hacer el producto, que es el producto sustituto, pero el producto complementario a una oferta de Netflix en esos países. Espero que esté. ¿Otra pregunta o comentario que quieran hacer? Dos preguntas. Hablan de contenido. A mí me gustaría ver, si hablan de contenido, ¿qué tanto pintan valores dentro de los contenidos? Estoy hablando de valores en general, cómo reacciona el público ante los valores. Esa es una. Y la otra, ¿en qué países del mundo ha habido éxitos en que yo escucho, por ejemplo, en la India ha sido impresionante cómo ha crecido el cine? ¿Qué nos pueden decir en ese sentido en países similares a los nuestros? Bueno, yo respondo muy brevemente. Pues el tema de valores siempre es una discusión bastante eterna, de cuáles son los valores que funcionan en el cine y cuáles no, ¿no? Incluso yo con otros amigos tuvimos una distribuidora que duramos muy poco tiempo y nuestra idea era poner películas de valores. Pues bueno, no todas las películas fueron muy rentables. Muchas películas eran una carta de Dios, de un niño que tenía cáncer y que se cuidaba. Muy poca gente fue al cine. Entonces siempre es y sin embargo, por otra parte, hay películas como El Estudiante, que la dirigió Roberto Giró, un amigo, que funcionó muy bien, tanto en México como en Latinoamérica. Esa película se vendió mucho, muy buena taquilla, buenas ventanas, pero bueno, ahí siempre está el dilema. Y bueno, ese sería con respecto a los valores. No sé si quieras comentar algo, David. Sí, mira, bueno, del tema de los valores creo que efectivamente la gran ventaja que tiene el cine o las series de televisión es que pueden ir a ciertos nichos, ¿no? Yo tengo un amigo escritor que siempre me dicen, no te olvides que tú escribes para los de tu misma especie, ¿no? O sea, los de tu misma especie te van a entender y los que no te van a entender. Entonces, ni te preocupes ni te agobies por si esos valores en los que tú estás creyendo llegan o no llegan, ¿no? Entonces, creo que la gran ventaja que tiene esto es que como el caso del Estudiante es magnífico, ¿no? Porque una película que a lo mejor nadie podía apostar que le iba a ir tan bien y resultó ser un éxito en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que lo importante, al menos desde mi punto de vista como creador, es que yo no puedo estar pensando cómo meto los valores a la historia, ¿no? O sea, si la historia tiene los valores necesarios, se van a ver reflejados en pantalla, ¿no? Si los quiero meter con calzador, va a quedar mal. Y eso es lo que va a hacer que la gente no lo vea, ¿no? Y con respecto a otras industrias, bueno, evidentemente lo de la India es una industria que lleva muchos años, ¿no? El famoso Bollywood, que genera una gran cantidad de historias y una gran cantidad de dinero. Hay otro caso muy particular que pocas veces hablamos, quizá porque no es un tema que atraiga tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, los turcos, con sus telenovelas, generan una gran cantidad de historias y de dinero, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día muchas de las producciones que Televisa y TV Azteca y Telemundo compran para sus melodramas, o sea, su telenovela convencional, son historias turcas, ¿no? Entonces es otra industria muy atractiva y muy interesante que de pronto no la tenemos tan a la vista. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas. Una un poco siguiendo el tema de los valores del lado de ustedes, pues que están diferentes, la parte artística, la parte de producción, distribución, etcétera. ¿Qué es lo que piensan? A veces se oye mucho el argumento de que cuando se produce y se promueve, más que todo en nuestros países de Latinoamérica, todas estas películas de narcotráfico, etcétera, realmente igual se patrocinan, pues realmente lo que estamos haciendo es, a nivel de la sociedad, estamos volviendo el hecho de ser un narcotraficante como algo aspiracional dentro de cierta clase social. Entonces quería saber su opinión sobre eso, y opiniones en generales tal vez, y mi segunda pregunta, yo creo que es una curiosidad que tenemos la mayoría que no hemos estado muy expuestos al cine, etcétera. Yo pues metido como
como parte de gerente y de todo lo demás, me imagino, ¿qué hacen para presupuestar? O sea, ¿cómo presupuestar? Si el hacer una casa, por poner un ejemplo, es complejo, manejar ciertos presupuestos cuando hay variables fijas, digamos así, en una empresa, etcétera, ¿cómo haces para presupuestar algo que te estás imaginando y que va a ser un set en tal y tal lado y después en este otro lado y cómo vas ejecutando? O sea, ¿cómo es esa dinámica de administrar un presupuesto y de presupuestar, y cuánto puede llegar a costar en rango, por decirlo así, hacer un episodio, hacer una serie? Esas eran mis dos dudas. Mira, si quieres te contesto la del narco, porque evidentemente es un tema delicado y es un tema que, bueno, como bien saben, pues a una empresa como Telemundo le generó una gran serie, ¿no? Una serie que tuvo un alto impacto, que fue El Señor de los Cielos, ¿no? O sea, 8 temporadas, siendo la más exitosa, ¿no? De pronto, evidentemente, pues sí se estaba construyendo una apología al narcotraficante, ¿no? Y era como esta cuestión aspiracional. Y es curioso que lo menciones, porque hace aproximadamente 6 meses, sin ser una norma oficial, sí vino una llamada de atención de parte de Gobernación de decir: ya no vamos a permitir más historias sobre el narco, siempre y cuando sean apologías hacia este narco. Entonces, a nosotros como creadores, es chistoso, a nosotros nos pusieron a pensar en historias sobre el narco, pero que le pudiéramos dar la vuelta, ¿no? Para que también viéramos la otra cara de la moneda de este tema, ¿no? Nosotros desarrollamos una serie que por ahí la andamos moviendo, que se llama Los Descendientes, y Los Descendientes habla precisamente sobre cómo vive la familia, pues los dramas del narco, ¿no? O sea, porque este narcotraficante pues tiene familia, tiene hijos, y ellos pues sin deberla ni temerla la están sufriendo, ¿no? Entonces empezamos a buscarle cómo le podíamos dar la vuelta a esta figura que durante años se hizo como algo aspiracional, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es en donde empiezan a cambiar el tema de los valores, ¿no? Decir, ya no podemos seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, en este tema en particular, sí nos ha tocado estar en ese punto, ¿no? Y bueno, creo que el narco, o sea, en televisión seguirá vendiendo, pero se empezarán a buscar otras perspectivas de cómo contar esa historia. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo te la voy a responder. Ahí el tema del presupuesto, tú cuando escribes un guión o un grupo de guionistas lo escribe, después se hace todo el budget, todo el presupuesto, y siempre hay que pensar el reducir costos, porque estos también son como los márgenes son muy justos, o la manera de recuperar tu 20% de capital de este esquema. Entonces yo pienso mucho en multilocaciones, es decir, en una casa, rentas una casa, esa casa va a ser, por ejemplo, en la nuestra fue una casa, y ahí es el restaurante, el hospital. Un cuarto lo haces como hospital, otro lo haces como una oficina, otro lo haces como un departamento y otro como el restaurante. Y ahí filmas todo. Y sales a la calle a filmar 2 semanas y 4 o 5 las filmas en esta multilocación. Reduces costos, no necesitas los trailers, los famosos trailers que siempre vemos que están filmando. Ese sería uno. Un manejo muy estricto de costos. Parece que esto es arte y mucho a la voluntad. No, esto es como casi como un ejército, y las 6 semanas de filmación no puedes perder 1 hora porque todo cuesta mucho. El segundo punto, se dice que en México no hay Star System. ¿Qué es esto de Star System? Que estrellas o actores que tengan un valor y que hagan que la taquilla aumente. Cada vez sí empieza a haber un Star System, yo creo. Hay ciertas actrices como Carla Souza o Mariana Treviño, Aislinn Derbez. Aislinn Derbez o el mismo Eugenio Derbez, que marcan, y la gente va a ver las películas por ellos. Entonces, cuando tú haces un presupuesto, sí vale dejar un rubro bastante interesante para tener 1 o 2 de estos actores o actrices conocidas. Sí, ahora hay otro tema aquí importante en la producción, que esta es nuestra eterna pelea entre los productores y la parte creativa, ¿eh? O sea, ahí vienen las verdaderas peleas de decir, oye, a ver, me vas a quitar la explosión, está bien, pero me dejas el submarino, ¿no? O sea, porque de alguna manera yo tengo que contar mi historia. Es chistoso porque cuando uno está escribiendo,
no piensas en el dinero, ¿no? O sea, tú quieres explosiones y quieres un ejército y quieres una... En la serie que estoy escribiendo tengo como 10 escenas de fiestas, ¿no? Y cada vez los productores me dicen, o sea, ¿de dónde voy a sacar a los invitados? O sea, ya no quiero fiestas, ¿no? Y después tú como creador y como productor tienes que llegar a una conciliación de decir, bueno, ok, me quitas la fiesta, pero esta me la vas a dejar, ¿no? Entonces, es un poco esta cuestión de... Hay un término que los gringos utilizan que es un production shot, ¿no? O sea, ¿qué escena va a ser una escena que visualmente valga la pena gastar miles de dólares para que se vea en pantalla, ¿no? Si no narra nada o si no te está sirviendo de nada, pues se va a ir del presupuesto, ¿no? Entonces, un poco contestando a la pregunta del costo, ¿no? de una película, nosotros en 2007 hicimos una película en Estados Unidos, una película independiente en Estados Unidos, y en ese momento es una película muy barata y costó 20 millones de pesos. Y es una película que para el sistema de Hollywood es muy barata. 20 millones de pesos es lo que cuesta cada episodio de Game of Thrones, para que más o menos tengas una idea de dónde están los costos, ¿no? O sea, con lo que nosotros hicimos una película de 90 minutos, ellos hacen un episodio de 45 o una hora, 45 minutos o una hora cada semana, ¿no? Entonces, pues, digo, tiene dragones y tiene de todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta Kevin Spacey? Exactamente. Eso también es el tema. Regresando a tu pregunta, a la primera pregunta, lamentablemente yo no creo que vaya a cambiar mucho el tipo de programación. El Señor de los Cielos viene el siguiente año, viene La Querella del Centauro en Telemundo, Univisión produjo El Chapo, y lamentablemente yo creo que es un tema de la gallina y el huevo, y te voy a decir por qué. Muchas de las marcas, inclusive vamos a hablar del tema todavía de televisión abierta, porque en una plataforma como Netflix, pues haces lo que quieras y lo pones y tienes el pin y pues que lo vea quien lo vea. Pero en una televisión abierta, es una concesión de los gobiernos, tienes que tener un poquito más de cuidado. Pero las marcas, que son los que hacen que subsistan todos los canales de América Latina, tanto los de Pay como los de Free, siempre hay un doble discurso. Y te voy a decir por qué. Porque si llega la televisora y le dice a las marcas, oye, voy a poner una programación mucho más light, comedia, que no hable de la apología del delito, de los narcos, o de programas como tuvimos muchísimos años de Laura en América y Mujer Casos, cosas que son inclusive más fuertes que lo del Chapo, la marca, lo que son los anunciantes, no están dispuestos a apoyarte, porque de la noche a la mañana tú quitas una programación y pones la que es light, vamos a llamarla así, y se te cae el rating 30-40%, te vas a tardar 6 meses en crear un hábito de que a esa hora hay algo light. Y curiosamente, cuando te sientas con las marcas y les dices, oye, vamos a hacer esto por la televisión abierta, ellos lo que buscan es rating y son fríos. No están dispuestos a apoyar ese nuevo programa, sacan su dinero, sacan su inversión, y entonces pues las televisoras, y no digo que nada más una, todas las televisoras, entonces ¿ahora qué hacen? Y en el momento que regresan la programación de los narcos, sube el rating, todas las marcas se meten, y entonces ¿quién es el responsable? Entonces es un doble discurso. Y te voy a decir una cosa, hay un estudio que también es un doble, o sea, que es increíble cómo somos los seres humanos. Si tú ahorita te ponen una lista de programas que te ponen Nature de la BBC y un documental de los Ares, o Big Brother, que se puede considerar chatarra, o los narcos, tú vas a llenar esa lista si hay gente viéndote. La vas a llenar y decir, no, pues yo veo la BBC y yo veo el documental y yo veo esto y yo veo esto. Y en último lugar vas a poner Big Brother. Y en último lugar vas a poner Narcos. ¿Cuál es la realidad de tu consumo? La realidad es que del consumo de todos es que una cosa es wishful thinking, de qué me gustaría, cómo me percibieran, cómo me vieran, y la otra es lo que realmente ves. Entonces, híjoles, es bien complicado atacar ese tema porque nosotros mismos nos hacemos mensos. Y el tema de lo que te digo de la televisora, Canal Pay, Free contra eso es real. Ahí es real.
Bueno, no sé cómo estamos en tiempo, si... Creo que hay otra pregunta. ¿O hay otra pregunta todavía? Ah, allá al fondo, gracias. Sí, cuando estoy al fondo me pongo de pie mejor porque yo creo que a ver si tienen más que todo un comentario, pero la explicación de Carlos tal vez se lo puedo ya dar por respondido, sin embargo no me quiero quedar con esta. En Nicaragua los noticieros de televisión a las 7 de la noche, en 80% o 90% del rating está en los noticieros de Nota Roja. De las 7 a las 8 todo el mundo está viendo Nota Roja. Y hay un pobre canal de muy buena calidad que está haciendo buen periodismo y ese tiene pocos anuncios. Y los demás están llenos de todos los anuncios por la Nota Roja. Ustedes saben, la Nota Roja es lo más el antivalor en la imagen. Esa es mi pregunta. Me parece que estamos en una situación en la que el cine, de ese 80% que decía Carlos, que es basura, o el cine chatarra, versus el cine de buena calidad, yo no diría que se trata solo de preguntar sobre el cine con valores, que provoque valores, sino que tenemos un problema mayor, y es que estamos viendo cine que proyectan antivalores. Porque si nos quedáramos en un stand-by, en un lugar donde no hay ni uno ni lo otro, sino que tiene alguna historia, digamos, más o menos digerible, pues, y atractiva, pues ya con eso nos contentamos los que estamos suscritos a Netflix. Pero el problema es que encontramos chatarra, y además de chatarra, del 80% de la chatarra, lo demás ese otro 20% en realidad no es calidad. Entonces, si sumamos, entonces, la pregunta entonces es, si estamos hablando del futuro del cine, y estamos hablando que lo que manda es el rating, entonces, ¿qué podemos esperar? Sí, ahí el tema de los antivalores es cierto que a veces que hay ciertas películas que toman esa postura, y a pesar de que yo haber dicho lo contrario que nos fue en esta experiencia que tuve como distribuidor, de que con películas de buenos mensajes no fue bien, también hay muchas, y las grandes películas que ganan luego premios, por ejemplo en los Óscares, y que son comerciales, que tienen un valor, un mensaje. Entonces sí se puede hacer ese cine, como les dije, el ejemplo del Estudiante es uno muy claro, incluso la que yo hice que se llama Canela, pues también es una película, digamos, de valores, en una familia, entre la relación entre una nieta y su abuela, y la tradición de la cultura culinaria de México. Pues yo creo que en este aspecto sí, ojalá que el futuro sea eso. Quizá Carlos nos dijo un punto de vista del rating en la televisión, que pues sí es preocupante, pero así funciona, ¿no? Sí. Y te voy a decir una cosa, no creo que no nada más, o sea, funcione en la tele, inclusive los distribuidores de cine, o sea, las salas de cine. Por ejemplo, una película que tenga valores, que sea una película, vamos a decirla, buena, pero si no llena la sala, donde el margen de las palomitas y los refrescos, no nada más es la televisión abierta o el pay, el distribuidor de cualquier sala de cine de América Latina o del mundo, esa película que no le llenó las palomitas y el refresco, que tienen márgenes del 300 o 400%, la va a sacar a la primera semana. Entonces, a tu pregunta, que es muy válida, ¿hacia dónde vamos? Porque a lo mejor pintamos un doomsday, pero yo creo que tiene que haber acuerdos a muchos niveles y con muchas instituciones. El cine, si se hacen 120 películas, que sea mucho más crítico el análisis de qué películas se van a autorizar con incentivo fiscal, que haya una obligación en ciertas, o acuerdos con los distribuidores que las dejen 3, 4 semanas, la verdad es que no tengo una sola respuesta, pero si no tenemos esas conversaciones, las cosas van a seguir igual, y la única manera es entablando conversaciones con todos los jugadores, que a lo mejor tengan que salir por algún canal de televisión de paga las películas, y eso es un acuerdo. A lo mejor en una televisión abierta es más difícil porque
porque es una televisión abierta donde tienes un general entertainment y a lo mejor una película de nicho no cabe, pero hay canales de pay TV en toda América Latina que son de cine que a lo mejor no van a comprar esas películas. Por lo mismo, es un ciclo, estamos en un ciclo, en una espiral negativa, y la única manera es pues, empezar a romper esos candados y tratar de salir de ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.